Hola, bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Vamos a seguir con el desarrollo del tema y nos habíamos quedado con las causas del imperialismo y con las diferentes formas del el dominio colonial, con esas formas que dijimos que eran las concesiones, los protectorados y las colonias. Bien, pues ahora vamos a ver cómo se van a hacer entre las grandes potencias, cómo se van a formar, se van a configurar estos grandes imperios coloniales, con el reparto primero de África y luego vamos a ver de una forma conjunta cómo se hace la ocupación o el reparto de Asia, Oceanía y América. Bien, hablando de África, vamos a tener que en un origen solo se van a ocupar las costas. Al principio, hacia 1870, se van a ocupar solo algunos puntos costeros para, bueno, pues para comerciar con las materias primas que se obtenían en África, ¿vale? Pero más adelante las grandes potencias van a interesarse en explorar el continente africano y en crear en grandes imperios continuos, ¿vale? Eh, en vista de que esto iba a generar una serie de dificultades, de enfrentamientos entre los diferentes países, se van a reunir las principales potencias en lo que se llamó la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885. Esto lo que pretendía era evitar un sálvese quien pueda y que cada uno ocupase los territorios a su antojo, ¿no? Un poco como la imagen que vemos del reparto de África, como si fuese un queso o un dulce, una tarta, en la que cada uno está ahí con su cuchillo repartiéndose el territorio y cogiendo lo primero que pilla, ¿no? Aquí lo que se va a establecer es una serie de normas de ocupación. Entre ellas estaba que el país que ocupase la franja costera, es decir, el país que ocupase el borde de África en esa parte, tenía derecho a ocupar el interior siempre y cuando pudiese demostrar que controlaba efectivamente el territorio, ya sea enviando población, instalando fábricas, de la forma en que fuese, pero demostrando que ocupaba esos territorios, ¿vale? Además, se van a reconocer como territorio de libre navegación los ríos Níger y el río Congo. Esos dos ríos que van a ser los que vertebren África para que desde los diferentes puntos del continente se pueda acceder a la costa, ¿vale? De manera que esto genera el libre comercio, la libertad de comercio entre África, ¿vale? Unos años después de que se dé esta conferencia, se va a acelerar la ocupación de África, sobre todo por parte de Reino Unido, que intenta unir una línea entre el Cairo al norte y el Cabo al sur. Lo veremos ahora en un mapa. Francia también va a ocupar Senegal, Somalia y otros países como Bélgica, Alemania, Portugal, Italia o España, que también van a participar de este reparto del continente africano, como veremos a continuación en el mapa. Bien, siguiendo la explicación, vamos a ver a continuación el mapa del reparto de África, ¿vale? Aquí tenemos cómo sería África en 1914, en los momentos previos a que estallase la Primera Guerra Mundial. Y como vemos, tenemos aquí arriba a la derecha la leyenda de colores donde nos dice qué países son los principales que ocupan el territorio africano en esta época del imperialismo, ¿no? Como podemos observar a simple vista, los principales beneficiados fueron Francia y Reino Unido, porque sí, hay otros países, Bélgica, Portugal, España, Italia, pero no tienen eh, esa ocupación que digamos que tenían todos estos países. Si os acordáis, habíamos dicho en la explicación hace unos momentos que Inglaterra, Reino Unido, que como veis es el rojo, pretende unir una línea desde Egipto hasta el Cabo, hasta Ciudad del Cabo, pero va a quedar rota, digamos, por la ocupación por parte de Alemania y por parte de Bélgica de el Congo y de la zona oriental, ¿vale? Vamos a tener que, entonces, Reino Unido tiene Egipto, Sudán, Uganda, África Oriental, la parte británica, porque África Oriental es toda esta parte de aquí, pero queda dividida, Zanzíbar, las Islas Seychelles, las Islas Mauricio, la Unión Sudafricana, lo que hoy sería Sudáfrica, Rodesia, ¿vale?
Gambia, Liberia, la Costa de Oro, Nigeria. Y luego vamos a tener Francia, que extendió su dominio, como habíamos visto, también a Senegal, y Somalia tiene el África Occidental, la Ecuatorial, Argelia, ¿vale? Entonces, por eso, la mayor parte de todos estos de todas estas personas que luego han llegado a Europa, no nos puede extrañar que hablen francés, ¿no? Por ejemplo, nuestros vecinos marroquíes, que generalmente entienden y manejan bastante bien el francés, es por eso, porque es que hasta que se comienza con la descolonización, que ya veremos en su momento, eran colonias francesas y se hablaba el francés. Luego vamos a tener que Bélgica tiene, como hemos dicho antes, el Congo, por aquello del chocolate y demás, del cacao. Portugal, que tiene la zona de Angola, tiene Mozambique, la isla de Cabo Verde, o España, que incluso, a pesar de que España ya estaba en retirada, ya era una potencia de segunda fila, va a tener sus territorios como, evidentemente, el Protectorado de Marruecos, el Sidi Ifni, el Cabo Jubi, el Amra, el Río de Oro, y ya luego por esta parte de aquí, cerca de Camerún, estaba Fernando Po, Río Muni y Corisco, Annabón y el Obeid, ¿vale? O Italia, que tenía Libia, Eritrea, Somalia, la Somalia italiana, que va a dividirse Somalia francesa, la italiana y la británica, ¿vale? Bueno, todo esto de la ocupación de Italia, de Alemania, o sea, de África, lo veremos en su momento cuando estemos hablando de la Segunda Guerra Mundial, porque Mussolini y su expansión con sus camisas negras también influirá en este punto. ¿Vale? Luego vemos cómo Alemania también tiene sus territorios como la África del Sudeste o Camerún. ¿Vale? Y a continuación vamos a ver cómo se da ese reparto, pero en los casos de Asia, de Oceanía y de América. Bien, y a continuación vamos a ver cómo se da este reparto en estos países que hemos dicho, ¿vale? En Asia, como había una serie de países, o sea, de estados que ya estaban bien organizados, como China o como Persia, lo que va a predominar va a ser el sistema de concesiones, es decir, aquello que decíamos que se concedían sobre todo puertos para el comercio y para el intercambio económico. Sin embargo, algunos territorios van a pasar a manos de Reino Unido, como es el caso de la India o de Birmania. Francia se va a quedar con el resto de Indochina, menos la parte de Siam, y los Países Bajos se van a quedar con la gran parte de Indonesia. Rusia, que ya sabemos que es enorme, va a incorporar la Siberia china, va a unir la Siberia rusa con la Siberia china, que ya luego se separarán de nuevo y demás. Y, y Rusia además va a intentar expandirse hacia la India y China. Además, Japón, que era la gran potencia de la zona del Pacífico, va a intentar anexionarse Corea y Manchuria. Es lo que se va a dar el conflicto de la guerra chino-japonesa, que finalmente vencerá Japón conquistando eso, teniendo el control de Corea, conquistando la zona de Vietnam, tendrá también el Sajalín, tendrá China, ¿vale? Y Estados Unidos, que conseguirá expulsar a los españoles de Filipinas, que como sabéis era el último de los territorios que nos quedaba, de las pocas colonias que nos quedaba, que se perdieron en 1898, ¿vale? Que nos quedaba Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ya perdimos Cuba y Puerto Rico y ahora perdemos Filipinas, que se la queda los Estados Unidos. En el caso de Oceanía, Reino Unido se queda con Australia, que la incorpora a su imperio, a la Commonwealth y demás, y los Estados Unidos ocupan algunos archipiélagos en Oceanía, como va a ser Hawái, que será importante en la Segunda Guerra Mundial porque será donde tengan en la bahía de Pearl Harbor, donde tengan donde los japoneses ataquen esa base militar que dé como resultado la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Y por último, en América, los Estados Unidos se extendió su influencia en Puerto Rico y en Cuba y ocupó el territorio donde se estaba construyendo el Canal de Panamá, ¿vale? Y a ese respecto vamos a ver también un mapa
que tenemos aquí, ¿vale? Donde vemos que efectivamente la zona de África ya la teníamos controlada, ¿vale? Toda esta parte la teníamos controlada, pero ahora vemos cómo los británicos, como hemos dicho, se quedan con Australia, se quedan con las Indias, con las Islas Seychelles, se quedan también con la parte esta de Canadá. Los franceses se quedan con Indochina, la Nueva Caledonia, España, bueno, España ya tenemos esta parte de por aquí, que ya la habíamos visto, los italianos que están por esta parte de por aquí, alemanes que están por las zonas que habíamos visto, y bueno, los Estados Unidos pues que tiene esta parte de aquí, el norte y parte de esta parte de Oceanía, ¿vale? Toda esta parte del mapa que vemos en total, ¿no? Vemos como el Imperio Ruso incluso ya ha ocupado la zona de la China siberiana. Aquí vemos las islas todo esto serían las islas de la zona de Japón, el Pacífico, China, ¿vale? Bien, para terminar con este punto, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias que tuvo este imperialismo para el mundo, ¿vale? Vamos a ver cómo influye esto, porque evidentemente tendrá su correspondencia y su influencia en la Primera Guerra Mundial. Bien, con respecto a las consecuencias del imperialismo, las vamos a diferenciar en dos. Primero las consecuencias para las metrópolis y luego las consecuencias para los pueblos dominados. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para las metrópolis? En general, las metrópolis que eran, ya hemos dicho, las grandes potencias, esto va a ser positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a suponer poder político, va a suponer riqueza, porque van a obtener las materias primas para su industria y además van a ser mercados donde vender estos productos, ¿vale? Va a conseguir la paz social en el sentido en el que ya no va a haber esos conflictos porque hay paro, porque hay malestar, porque la gente no trabaja, todo ese tipo de cosas. Y además van a conocer otras civilizaciones. Pero como contrapartida, para las metrópolis esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a agudizar, va a agravar los enfrentamientos que llevarán a la Primera Guerra Mundial, los enfrentamientos entre Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, las grandes potencias que que se van a enfrentar luego en la Primera Guerra Mundial. Y luego, en cambio, si hablamos de los pueblos dominados, van a ser consecuencias evidentemente negativas. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales van a ser extranjeros, van a ser sustituidos sus gobiernos locales, indígenas, por gobiernos traídos de fuera. Y además esto va a provocar conflictos internos en el sentido de que va a haber fronteras artificiales, en el sentido de que si nos vamos al mapa anterior, si vemos el mapa que hemos visto anteriormente, cualquiera de ellos, el de África, por ejemplo, vemos cómo se van ocupando los territorios sin tener en cuenta el sentimiento nacionalista de ninguno de los países. Hay países que están repartidos en diferentes territorios, como Somalia, tiene una parte que es francesa, otra parte que es británica, otra parte que es italiana. ¿Vale? Hay que tener en cuenta ese sentimiento de rechazo que van a tener hacia los imperialistas, ¿vale? Además, la economía tradicional se va a ver modificada en el sentido en que las potencias van a trasladar, a modificar, sustituir esta agricultura de consumo por una agricultura de exportación, una agricultura que antes era para sobrevivir, ahora tiene que ser para el comercio, impusiendo un comercio desigual y creando las infraestructuras que más le convenían a estas potencias imperialistas. Y además la sociedad se va a dividir en clases, en diferentes clases, y que ahora van a ser los extranjeros, que van a ser la clase social privilegiada, entre comillas, ¿no? Digamos, la clase social que está bien, y luego los indígenas. Los ricos, los extranjeros, son los que van a vivir en barrios lujosos, en grandes casas, mientras que los indígenas eran los que estaban obligados a trabajar, estaban confinados en barrios pobres, en reservas, en algunos barrios más aislados, ¿vale? Y que evidentemente todas estas culturas tradicionales que tenían los indígenas se van a ver sustituidas por la aculturación, es decir, por la imposición de las culturas extranjeras, de las culturas que traían los colonizadores, ¿vale? Bien, y con esto acabamos con el imperialismo y damos inicio en el siguiente vídeo, veremos en el siguiente vídeo las causas de la Primera Guerra Mundial, todo el desarrollo que acompañó al conflicto de la Gran Guerra o de la Guerra de 1914, ¿vale? Pero eso ya será en un próximo vídeo, ¿vale? Adiós.